esto de las sensibilizaciones me gusta. Entonces, quiero comenzar con una sensibilización y es mostrarles esto. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pan, Ajá. un pan con carbón, ¿cómo le dicen ahora? Quemado. No, Quemado. con carbón activado. Yo vi un pan así que decían que era carbón activado. No sabía, eso del carbón activado no sabía. ¿Por qué? ¿Me pueden explicar por qué este es mi ejercicio de sensibilización para ustedes? ¿Alguien puede explicarme qué tiene que ver este pan con nuestro tema? La que sepa puede ir a Tritemius, talleres literarios, si están lejos, no sé cómo le van a hacer, pero bueno, por el ejemplar que ustedes quieran, pero la que me diga por qué este es mi ejercicio de sensibilización, se lleva el ejemplar que ustedes quieran de Tritemius, talleres literarios, de los libros de Salto Mortal. ¿Qué tiene que ver este pan quemado? A ver, Sofi levantó la mano. ¿Qué tiene que ver este pan quemado con la clase? Porque está quemado de un lado y del otro no. Entonces, podemos decir que la sensibilización a las partes no tan buenas y buenas, depende de dónde lo veamos. Pues casi está mejor que la razón que yo les voy a dar. Así es que yo creo que sí, cuando regrese a Guadalajara le daremos un ejemplar. Pero alguien más, porque no es mi razón, pero esa razón es terriblemente válida, ¿sale? Claro, trae una parte buena y una parte oscura. ¿Quién más quiere señalar por qué este pan quemado es mi ejercicio de sensibilización para ustedes? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién Pues, trae su audio prendido? ¿Quién trae su audio? Yo. Dime, Selene. La dualidad, ¿no? La dualidad, las dos caras de alguien, de lo que estamos hechos, de las dos partes que siempre hay que tratar de mantener en equilibrio, no sé. Interesante, me encanta. Qué interesante. Pues también, Selene, cuando vengas, ganas un ejemplar. Aunque no es mi razón, pero vamos. Juliana, la tuya. Bueno, a mí me pasa que cuando uno hace tostadas, nosotros le decimos pan tostado, tostadas, ¿no? Cuando generalmente uno tiene que estar cuidando la tostada. Vos te diste vuelta, ¿viste? Y la tostada se te quema. Entonces es una cuestión de cuidar, estar ahí pendiente de algo, porque en un segundo puede terminar así. Las tostadas hay que estar atentas, el tiempo, el fuego está muy directo, entonces hay que cuidarlas, si no, se queman. Híjole, pues otro regalo, aunque, y está muy cerca, digamos, ya saben que cuando uno se acerca es caliente, 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 estás bastante cerca. Todo lo que han dicho es precioso acerca de este ejercicio de sensibilización. Para las que se acaban de unir y ven a la maestra con un pan quemado, dicen que pasa, bueno, este es un ejercicio de sensibilización, ¿vale? Entonces, así como los ruidos que se cuelan de otros lados, es también un ejercicio de sensibilización. ¿Quién más? En polvo eres y en polvo te convertirás. Anda. Espera, Magdalena, ahorita te doy voz porque quiero atender esto. Polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, todos. Y sí, todo vamos a acabar igual. Todo y todos vamos a acabar igual. Vamos a ser parte de la misma polvareda mezclada. Ok. Pues tú si estás en Guadalajara puedes ir, cuando puedas salir, puedes ir por un ejemplar. A ver qué me dice la editorial Salto Mortal que yo ando regalando libros. Me gusta, muy místico, muy místico. Magdalena, adelante. Las dos caras de la luna. Las dos caras de la luna, wow. Magdalena, tú también estás en Guadalajara, puedes pasar por un ejemplar de tu elección. Ya yo veré cómo me las arreglo con Salto Mortal. Si nadie más quiere arriesgarse, o si hay alguien más que quiere arriesgarse, todas están bien. Cuando sepan el motivo por el que esto está aquí, tal vez piensen que estoy un poco loca, pero si ya nadie se quiere animar,
quiero decirles que realmente lo que han dicho me sorprende, me agrada, me satisface, pero esto se quemó porque, como les dije, Juliana estaba cerca, esto se quemó porque cuando yo preparo las clases, se me queman las cosas, porque se me olvida. Y aunque huela, no puedo dejar de estar concentrada y huelo y sé que ya se está quemando, pero prefiero seguir preparando la clase. Así es que bienvenidas a la clase de hoy. Gracias. Hola. Hola, Cari. Yo voy llegando. ¿De qué platicaban? Si no es muy... No, Cari, tendrás que verlo en la grabación. Muy bien, me parece muy bien. Porque va a ser más bonito que veas todo el desarrollo del tema, a que yo te lo sintetice. Va a ser más bonito que vean el desarrollo del tema del pan quemado y que tiene que ver con esta clase, que ya vieron que sí tiene que ver, aunque no lo que imaginaban, pero sí lo que imaginaban, porque están todos en la asimilación de un tema. Hay un tema que está rondándonos y casi cualquier cosa que esté cerca de nosotros, de repente como ese tema nos ronda, ese tema es una especie de imán, ¿sí? Entonces, como ese tema se convierte en un imán en nuestra psique, estamos hablando de un imán psíquico y estamos hablando de que el tema se vuelve imán y como imán empieza a atraer las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y casi todo lo vamos a ver entonces, si ese tema nos está moviendo, vamos todo a contemplarlo desde ese ámbito, el ámbito del tema. Por eso es que una tostada, bueno, es un pan de hecho, un pan quemado, pero allá le llaman tostada en Argentina, pero es un pan quemado, pudo convertirse en las dos caras de la luna, pudo convertirse en la dualidad, pudo convertirse en ceniza, somos y, ¿cómo va? Polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, y en todas estas cosas maravillosas que dijeron, en todas estas cosas verdaderamente asombrosas, admirables, y yo las aplaudo, pero lamento decirles que a mí las clases y las didácticas, no sé quién me las da, pero me pasan, entonces se quemó y yo dije, esto va a ser mi ejercicio de sensibilización, y sí que lo fue, para que se den cuenta de qué manera los temas empiezan a hacernos que miremos la realidad desde una cierta perspectiva. Y también esa es la razón por la que a veces se dan dos bandos en las cuestiones académicas, se dan bandos, ¿no? Hay quien se va, no sé, en algún X tema de la academia, se va por un lado y hay quien se va por el opuesto. Y es porque de alguna manera el tema llegó a su psique desde el rechazo o desde la aceptación. Si el tema llega desde el rechazo, estarás en un bando que rechace. Si el tema llega desde la aceptación, estarás en ese otro bando. Qué triste, así es. Por eso, saberlo nos ayuda a entender. Y yo lo que voy a hacer hoy también es que si ustedes de alguna manera llegaron al tema por el bando de la aceptación, también tenemos que comprender el otro bando. Porque si solamente nos quedamos con nuestra idea de la gran madre, la diosa madre, en todo esto positivo que nos movió, no entenderíamos primero por qué la gran madre se vuelve un monstruo en algunas literaturas, porque la gran madre es rechazada y a lo largo de la historia humana termina satanizándose aquella imagen preciosa y siendo el motivo de la destrucción de parte del héroe, es decir, hay que destruirla. Así es que, pues, agradezcamos al pan por este simbolismo maravilloso que nos ha dado, y las que llegaron tarde les costé a ver el inicio porque de verdad que las compañeras se lucieron con su interpretación. Bueno, esa es la introducción, porque el tema de hoy, pues si se les hizo complejo lo de los signos para entender la lectura de estos textos, pues esto se les va a hacer probablemente más complejo, pero no espero ni esperen comprenderlo todo hoy. Primero, libérense de comprender hoy lo que voy a enseñar. ¿Sale? Anímense a no entender. Bajen las defensas. No estén como cuando está en una clase uno que quiere entenderlo todo. Al contrario, no.
Ahí tienen la grabación si quieren volver a ella. Y cuando aparezcan elementos de comprensión, recíbanlos. ¿Sale? Porque vamos a hablar de un tema que es el arquetipo. Cuando yo les digo que sí podemos hacer, implica que tenemos que conocer los arquetipos y su dinamismo, el dinamismo del arquetipo. Pues bien, el arquetipo es una arquitectura anímica. ¿Qué tal? Arquitectura anímica. Arquitectura, vamos a hacer una arquitectura, pues un palacio, un hospital, un centro comercial, son lugares en donde vivimos diferentes cosas. Un templo, en un templo vivimos algo, en una casa pequeña vivimos otra cosa, en una mansión vivimos otra cosa. Esa es una arquitectura. Y anímica implica del alma, de estos movimientos de nuestras emociones hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia lo positivo, a lo negativo. Y vamos a estar en ese movimiento. Por eso les digo, anímense a no entender, que bueno, Adi, que tú dices que así está siempre. Y, bien, las palabras son la superficie. Generalmente nos enseñan que los personajes están construidos de palabras, y sí, en cierto sentido, pero las palabras son solo su superficie. Cuando analizamos una obra literaria, pues la analizamos a veces desde la filología, desde el estructuralismo, desde un montón de disciplinas. ¿Sí? La literatura la analizamos desde un montón de disciplinas, pero se nos olvida analizarla desde el contenido, desde la esencia de las palabras, es decir, las palabras que ya son intangibles, que son esencias. Y así es como nació la escritura, nació primero con arquetipos. O sea, lo primero fueron arquetipos que empezaron a generar en el hombre las ganas de ser contados, más bien de ser expresados de algún modo. A partir de expresar estos arquetipos que estaban enteramente adentro, a partir de la expresión del arquetipo completamente en el alma del ser humano, la psique, la mente, lo que quieran, pero dentro, cada quien acomódelo donde está su adentro, no se vayan a... ¿Y qué es el adentro? No, cada quien acomode su adentro. Su adentro, cada quien le pone el nombre que quiera a su adentro. A lo que pasa cuando escuchan esta clase, ¿qué hay adentro? ¿Sí? Entonces, las palabras en realidad solo son una superficie, son nuestro perfil, son por ejemplo, nosotros somos una piel, pero no somos la piel nos permite que nos vean, que nos conozcan, que nos oigan, pero somos algo adentro. Es que vamos a ir de lleno, y no se asusten con este esquema, vamos a ir de lleno a conocer la esencia del primer arquetipo de la humanidad, sin lugar a dudas. Esto, sin lugar a dudas, ya no dicho por mí, dicho por varios estudiosos, varios especialistas, vamos a ir a la esencia del primer arquetipo de la humanidad. La bibliografía, aquí tenemos un libro de Erich Neumann, ya les he hablado de este libro, Erich Neumann, La Gran Madre. Erich Neumann, bueno, discípulo sobresaliente de Carl Gustav Jung, de manera que ahí tenemos ya un linaje de sabios, discípulo sobresaliente de Carl Gustav Jung. Escribe este libro y otros muchos y hace una investigación en torno a la figura de la diosa madre y sus transformaciones. Es un libro, si lo consiguen, bueno, sé que me van a estar alegremente agradecidos porque es básico para entender este tema y para entender la evolución del arquetipo. Si no lo consiguen, no pasa nada, no necesitan tampoco conseguirlo, pueden con lo que alcancemos a ver en esta clase. Nunca sientan que la bibliografía se las estoy imponiendo para que la compren, ¿eh? Nada más es un apoyo. En ese libro está este esquema, ¿sí? Ni se pongan los lentes, lo tengo ahorita
con otros señalamientos, pero este es un esquema. Yo lo que quiero que vean en este esquema son ondas y quiero que se imaginen cuando hay un lago en calma, ¿sí? La mente, tenemos por ahí un audio, a ver si alguien puede apagar su audio. La mente, nuestra mente es como un lago en calma, ¿sí? Un lago calmado. Quiero que lo imaginen, este lago en calma. No hay ondas en el lago. El arquetipo va a ser una piedra que yo voy a lanzar al lago. ¿Sí? Voy a lanzar la piedra al lago. ¿Y qué va a generar? Lanzar la piedra al lago va a generar ondas. ¿Sí? Estas ondas son las que están representadas aquí. Son ondas. El arquetipo está en el centro. Ahorita nos vamos a ir más adelante a ver las ondas expansivas. Estudiar el arquetipo es estudiar la caída del arquetipo en la mente humana, pero de qué manera se va expandiendo hacia todos los ángulos, hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha, hacia izquierda. O sea, el arquetipo empieza a generar ondas expansivas. En el extremo de las ondas expansivas aparecen ya los personajes que conocemos. Concretamente hoy quiero retomar a nuestra, bueno, es mi muy amada Tiamat. Yo quedé muy enganchada con Tiamat, el personaje de la clase pasada, la gran madre, que es la que es convertida y transformada en monstruo. Yo no sé ustedes, pero creo que también quedaron en ese impacto de cómo una diosa benigna, enteramente dadora de vida, cuidadosa de sus hijos, le negaba a Apsu que estaba diciendo ya hay que silenciarlos, le tuvo paciencia para los hijos, pero como al final del poema ya la vemos transformada en un monstruo al que hay que destruir. Y por eso hay que generar el héroe. El poema lo genera, las generaciones van generando el héroe que tiene que destruir a esa serpiente. Ya se ha convertido en serpiente, la gran madre primordial ya se ha convertido en serpiente. Ahora, este es un desarrollo que se da, a veces se da en la historia humana, pero a veces se da en nuestra psique, en nuestra vida, ¿sí? Nosotros vivimos los arquetipos y esos arquetipos cae la piedra y empiezan a veces a pasar de un extremo al otro. Eso que nos espanta en el poema y ver convertida a la gran madre en monstruo, nos pasa dentro de nosotros. Hay cosas que de repente en nuestra vida pasan de un estado al otro. Vamos a ver eso. Espero podérselos explicar. Este esquema entonces está en el libro de Eric Newman, es un esquema complejo pero muy interesante, a lo mejor volveremos a él. Por lo pronto vamos a ver cómo se transforma un arquetipo en su opuesto y quiero decirles que ser unilaterales en nuestro acercamiento a un arquetipo nos aleja de los bienes de comprender su dinamismo en la psique. Yo estoy, por ejemplo, enganchada con Tiamat como la gran madre dadora de vida y buena. Entonces quedas enganchado ahí. Pero para entender el dinamismo del arquetipo, necesitamos ser capaces también de comprenderla como un monstruo, ¿sí? Porque ese es el dinamismo del arquetipo. Ahí tenemos el esquema, vamos a lanzar la piedra, lanzamos la piedra al centro del estanque y ese es el centro. El arquetipo femenino implica un contener, es un cáliz que contiene. Entonces, ese contenedor se va a empezar a expandir en ondas y nos va a empezar a dar, estas ondas van creciendo y van dando formulaciones distintas del arquetipo, ¿sí? Ahí tienen las ondas. En estas ondas van sucediendo cosas distintas. Tenemos, por un lado, la imagen de este arquetipo como madre,
que es esta línea roja que acabo de trazar, ¿sí? Voy a regresar para que la vean. Esta línea roja de positivo a negativo pertenece al carácter del arquetipo como madre, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con madre, para positivo o para negativo. Y esta otra línea, todo lo que tiene que ver el arquetipo en su carácter transformador, es decir, el arquetipo nos transforma en su carácter transformador positivo o en su carácter transformador negativo. Y vamos a tener entonces una línea que nos va a llevar hacia lo femenino positivo y hacia lo femenino negativo. Estamos enteramente en el arquetipo que implica lo femenino. Hay un esquema también para el masculino, pero ahorita estamos en este, ¿de acuerdo? Entendiendo este también será más fácil entender el masculino. Y por otro lado tenemos una línea que nos divide el horizonte, de manera que tenemos el arriba, el abajo, tenemos lo consciente, lo inconsciente, y con este esquema tan interesante, podemos empezar a comprender cómo un arquetipo puede moverse de un lado a otro, para que no se quede estático. Otra forma de verlo, ¿sí? Luego regresamos, si quieren. Esta clase les voy a presentar el esquema y luego regresamos a platicar de él. Esta es otra forma de verlo, ¿de acuerdo? A la derecha, positivo. A la izquierda, negativo. Arriba, abajo. Un triángulo hacia arriba. Un triángulo hacia abajo. Es decir, como es arriba es abajo. ¿Sí? De manera que tenemos otra vez nuestra línea hacia lo alto y hacia lo bajo, hacia el cielo, hacia el infierno, hacia Dios, hacia la sombra. Tenemos la línea que esta puede ser tomada como hacia lo positivo, hacia lo negativo, hacia el pasado, hacia el futuro, como quieran. Tenemos que aquí, ¿sí vieron el movimiento de esta línea, verdad? Se los repito porque necesito que lo vean. A ver. De este positivo que es hacia arriba a este positivo, generamos arquetipos absolutos. Esta área de ondas, recuerden que esto se está dando a partir de ondas, toda esta área de ondas va a generar personajes, imágenes en nuestra psique enteramente positivas, ¿sí? Por eso cuando yo les dije, es una madre benevolente, estábamos en el carácter de madre y en el carácter de benevolente. Y esto va a tener arquetipos 100% positivos. Pero luego tenemos que del otro lado, completamente opuesto, tenemos lo negativo con lo negativo y va a generar caracteres completamente opuestos. Por eso era la gran diosa madre, benevolente, dadora de vida, reina, poderosa, todo lo bueno estaba acá, ¿sí vieron? Todo lo bueno. Y luego todo lo malo. Monstruo, gestadora de monstruos, enemiga de sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo darse? Y en esta parte es muy interesante porque aquí tenemos un positivo con un negativo con un positivo. Y en ese negativo con positivo tenemos entonces caracteres ambivalentes, ¿sí? Tienen valores de lo positivo y de lo negativo. Igualmente en el otro extremo tenemos caracteres de lo ambivalentes, de lo positivo a lo negativo y personajes muy interesantes. Aquí lo tenemos otra vez. Está volteado, si se fijan este esquema lo volteé. Teníamos este esquema, esta cruz roja es una cruz, ¿sí? Después yo se los volteé y aquí está como volteada, está girada. En donde vamos a estar está girado. Esta parte es 100% oscura porque está con el carácter negativo del ánima y del carácter transformador y negativo del carácter materno. Y este sería el positivo porque está con el carácter positivo de lo materno y el carácter positivo de lo transformador. Y estos dos espacios quedan para situaciones no absolutas, estos dos espacios que son muy interesantes. Desde lo alto,
100% positivo, desde lo bajo, 100% negativo. La cuestión es que no quedan fijas, están constantemente girando. Por eso el mito es un reflejo de la psique humana, porque el mito nos muestra cómo giró Tiamat hasta convertirse en un monstruo. Eso hizo el mito. El arquetipo es manifestación de un sistema dinámico. Si no lo entendemos así, nos vamos a convertir en fanáticos de ciertos arquetipos. Es peligroso convertirnos en fanáticos de ciertos arquetipos. Tenemos que permitir que el arquetipo entre a nosotros y nos haga comprender sus contrarios, sus opuestos, porque hay gente que no embona en ellos porque está viviendo otra cosa, otra parte del arquetipo, está en una vitalidad diferente de la que nosotros estamos. No sé, por ejemplo, si yo veo que en este momento, que sería tan obvio que necesitamos atender a la naturaleza, hay alguien que no quiere aceptar las antiguas civilizaciones donde las figurillas representan divinidades femeninas, los hay. Hay personas que no lo aceptan. Es porque están en la vivencia negativa del arquetipo. Por experiencias personales puede ser. Por experiencias de la vida de cada quien. Se puede estar en el negativo o en el positivo. Se pueden pasar los arquetipos, puede pasar un arquetipo que antes fuese oscuro, puede hoy ser luminoso. El arquetipo, por ejemplo, de Lilith está dentro del espacio de oscuridad. ¿Sí? Hubo un momento cuando nace el arquetipo de Lilith, nace satanizada, se va, imagínense nada más, se va a su orgía con los demonios. Entonces es todo lo oscuro. O sea, orgía es el extremo desatado de lo sexual y con los demonios. Está en el oscuro. Pero ese arquetipo, porque hay algo súper importante, cuando el arquetipo llega al tope, tiende a transformarse. O sea, cuando el arquetipo ya llegó al extremo donde ya no podía llegar más, el arquetipo pasa al otro lado. Ahorita les muestro en la gráfica. Entonces, la razón de que hoy, por ejemplo, o hace tiempo también, no es que sea solo de hoy, ha habido artistas que han ido al rescate de la figura de Lilith, por ejemplo. La figura de Lilith, hoy, el arquetipo llegó al tope. Y ahora se ha vuelto un arquetipo que ayuda a lo que nosotros habíamos mantenido en la sombra. ¿Sí? Que es las ganas de expresarnos, las ganas de ser libres en lo femenino. Todo eso, como ahora es luminoso, porque necesitamos poder expresarnos, porque necesitamos tener confianza en nosotros mismas sin la necesidad de que nos valide una pareja. Y ese es el arquetipo de Lilith, que cuando aparece hay la necesidad de que te valide una pareja en la historia humana, y no juzguemos la historia, solo hay que entenderla. Había la necesidad de que fuera la validación fuese a través de la pareja. Pero pasan cosas y ahora la validación no puede ser esa. No podemos sentir que valemos por la pareja. Necesitamos sentir que valemos por nosotros mismos. Entonces Lilith se convierte en un arquetipo que pasó de la oscuridad a la luz. Y ustedes mismas con Tiamat lograron validar, la sesión pasada vi, que por ejemplo Marichuy validó algo que en determinado momento sería oscuro, como el hecho de estos hijos están haciendo ruido en la paz de la pareja. Entonces ella dijo, es que es comprensible. Fue capaz de aceptar eso que estaba en oscuridad, en la oscuridad de la madre, que es la madre dadora del abrazo, de la aceptación, del todo lo doy. Pero ¿qué se había pasado a la sombra? ¿Qué se pasó a la sombra cuando la madre todo lo da, todo lo entrega, no se preocupa por ella misma? ¿Qué se pasa a la sombra? El cuidado de sí misma. Entonces el arquetipo, si te quedas acá, te pierdes de la movilidad, de la dinámica del arquetipo en tu psique.
Cuando el niño está chiquito, por supuesto que necesitas atenderlo, porque si no se muere. Ahí, si no lo atiendes, se muere. Si tú dices, voy a irme al danzón y aquí el niño, pues aquí lo dejo y el niño, entonces no estás entendiendo que en ese momento el arquetipo tiene que ser el de nutridora, el de protectora. Pero hay otro momento, a lo mejor el niño ya tiene 45 años y tú lo estás protegiendo. Y no sales a ningún lado, porque le estás planchando las camisas al hijo para que se vaya él a la fiesta. Es un decir, no digo que nadie de aquí lo haga, pero sucede, porque se quedan las personas atoradas en el arquetipo, en lo positivo del arquetipo. ¿Comentarios? Esta clase va a ser de muchos comentarios. Adelante. Podemos, sí. Pueden pedir que vaya a las láminas. Adelante. Fíjate que desde que empezaste a hablar de eso, yo, se me vino a la mente esa imagen de los hijos, cómo de pronto nos ven, es como mi bella dama, pero al revés, ¿no? Cómo nos ven, o sea, primero así el ídolo, wow, no sé, y en la adolescencia somos sus enemigos, ¿no? Y ahorita que dices eso de los hijos, es verdad, o sea, yo tengo amigos que divinizan a su madre porque, la sacrificada y no sé cuánto, y bueno, ¿qué hubiera pasado si la mamá dice hasta aquí, yo me voy a vivir mi vida? Se hubiera convertido en un monstruo para ellos. Y realmente, o sea, me dejó eso así como pensando mucho porque, pues es que dentro de nosotros está todo eso, pero también cómo nos ven los demás. O sea, no es nada más cómo nos vemos a nosotros mismas, sino también cómo nos ven los otros, cómo de pronto nos convierten en ese monstruo, ¿no? Eso se ve bien ahorita como para reflexionarlo. ¿Ves, Adi, que siempre dices que no sabes nada y eres la primera que tienes el comentario acertadísimo? ¿Sí? Y la pareja también. Por eso cuando se da el divorcio, de haber sido la mujer más amada, eres el monstruo más temible. Sí, ¿qué pasó? Yo no siento que es el mismo, pero realmente sí hay una transformación. Ajá. ¿No? Digo, cómo te ven los demás ya es problema de ellos, pero sí existe esa transformación. Sí, exactamente. Para bien nuestro, la verdad. Por eso cuando esos pedazos de Lilith son utilizados para hacer obras de arte, pues es la consecuencia de ser un monstruo de repente. Puede ser esa la consecuencia. Sí, exacto, exacto. Cuando a Tiamat, el héroe que la mata, construye la tierra y ya nos describen una belleza muy grande, otra vez va a pasar otra vez el arquetipo que había llegado al tope de monstruo va a pasar a lo positivo. ¿Qué dije yo? Lilith, ¿verdad? Pero está bien, pero te entendimos perfecto. Pero Tiamat, Lilith, te entendimos. ¿A quién más quería? Marichuy. Adelante, Marichuy. Pues gracias por generar mi caos en la cabeza, como todas las clases, todas las sesiones. Pero fíjate que ahorita que escuchaba a Adriana, yo había notado la luz, todo lo que se mueve, la luz es un arquetipo. Pero también la oscuridad forma parte del arquetipo. Si yo lo separo, sería un arquetipo oscuro y un arquetipo luminoso. Pero al ver tu esquema, ese esquema se genera en manera circular porque hay una oscilación completa. Si no fuera solamente un fragmento en esa oscilación de la luz, y creo que entonces no habría una integración, no habría y un círculo tiene un principio, pero tiene un fin que coincide con el inicio. Entonces, en ese sentido, creo que si tú no te mueves al lado oscuro, no tienes necesidad de oscilar, no tienes necesidad de moverte. Y entonces, si te quedas solamente en el lado luminoso, tampoco está bien.
porque entonces tendrías un problemón como lo tendría la diosa si no se hubiera movido jamás, ¿no? No hubieran crecido los hijos, no hubieran renacido muchas cosas si ella no se va al lado oscuro. Y cuando decía Adi del furor que agarran los adolescentes contra nosotros, claro que sí, porque que es así porque nosotros queremos que siempre estén en la luz. Y un adolescente es explorador y quiere conocerle el lado oscuro y nosotros queremos que siempre estén en la luz. Y entonces, en ese sentido, nosotros nos volvemos esa diosa que pues le fue muy mal porque los hijos ya no la querían. Y entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino, no sé, estoy nada más así haciendo loqueras, pero me imagino que cuando eso sucede, es tanta la fuerza con los que los muchachos en realidad quieren salir a su propia luz, porque nosotros los estamos aventando a la oscuridad, en realidad los estamos aventando a la oscuridad, porque la luz es individual, no es compartida. Y entonces creo que en ese sentido queremos que tengan nuestra luz, pero no les damos oportunidad de que generen su propia luz y entonces los metemos en la oscuridad porque no pueden estar en nuestra luz. Y creo que esto es muy interesante porque los arquetipos son modelos que tienden quizás a la perfección, pero la tendencia de nosotros es, o sea, la ideal es conocer a ambos para poder estar en un equilibrio, ¿o no? Sí, es precioso lo que señalaste. Y es que no es que estén en la oscuridad, están en nuestra oscuridad. Tal vez su luz es nuestra oscuridad porque nosotros no los entendemos. Como nosotros no estamos entendiendo ese lugar al que quieren ir, que quieren conocer por estas ganas de protegerlos, que ya se convierte en algo negativo. En el esquema viene la madre que protege cuando tienes que proteger, pero la madre que encapsula. Ese es del soltar al hijo a que se transforme, al retenerlo, es el mismo arquetipo moviéndose en sentido positivo o negativo. Entonces, si el hijo quiere salir, el hijo está por hablar del hijo, ¿verdad? Porque podemos hablar de muchas cosas con este esquema, pero por hablar de los hijos, el hijo está queriendo como romper el cascarón. ¿Y qué tal que el cascarón se vuelve piedra? Porque dice, no salgas, porque vas a salir a la oscuridad. Pero no es la oscuridad del hijo, es nuestra oscuridad, es nuestro miedo, porque el hijo va a salir a la luz. O sea, el hijo va a salir a las experiencias. El hijo va a salir a lo que tiene que salir, que nosotros no queremos que les pase nada. Pero fíjate qué feo, que les pase nada, que a los hijos no les pase nada en el sentido de nada, limbo en sus vidas, limbo absoluto, nada. No, pues les va a pasar, que les pase y que lo entiendan, que les pase y que lo superen, que les pase y se vuelva motivo de crecimiento, que les pase y los construya, como a nosotros nos ha construido todo lo que nos ha pasado. O sea, todo lo que nos ha pasado. Gracias, Marichuy. ¿Alguien más? Vi a Juliana que ahí también. Magdalena, adelante, Magdalena. Bueno, yo estoy como Marichuy, no sé si voy a decir alguna. Cuando tú te das cuenta de que el arquetipo que llevaste, por lo que te enseñaron de cuando eras joven, de que la mujer, la mamá tiene que ser perfecta, todo tiene que adivinar, y te das cuenta de que viviste en una prisión adentro porque no sacaste lo tuyo, te sientes rota. Porque cargamos con ese arquetipo que a nuestras edades, o bueno, cuando menos a mí, te empieza a pesar y dices, Dios, viví en una prisión impresionante porque renuncié a ser diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a decirte, es que estás cambiando, yo no sé qué estás haciendo, pero tus ideas, pero es que esas ideas las traes de la naturaleza y renunciamos a nuestra propia naturaleza por cumplir con los arquetipos que nos vienen enseñando. Tienes que ser perfecta, tú eres tranquila, tú eres bien educada, pero entonces eso te empieza a pesar. Y cuando tienes que quitarte esa cáscara o esa, ¿cómo se llama? De las tortugas, la caparazón de las tortugas,
dices, no, esta no soy yo soy libre, porque entonces nos vemos de adentro. Ya no vemos lo de afuera, sino ya nos metemos. Y entonces te empiezas a sentir así como la prisionera, la que está rota a mil pedazos. Pero es tan interesante que vas recuperando tus cosas y dices, no importa, creo que aunque sea lo último, siempre, últimamente digo, aunque sea lo último que haga, pero voy a ser yo. Entonces, no sé si esto venga al tema, pero creo ¿Y que viene? sí es Claro que así. viene, Ok, claro. es todo. Gracias, gracias, pero es muy padre sentir que estamos soltando, no importa que sea tarde. Ujú. De hecho, Magdalena, recuerdo no sé en qué, no recuerdo en qué sesión, pero sí recuerdo que lo dijiste. Dijiste que a ti te gustaba mucho la poesía y que habías renunciado a escribir poesía. Y cuando lo dijiste con un nudo en la garganta, una renuncia que te había dolido mucho. A mí se me quedó grabado eso que dijiste. Y otra vez cae de lleno en el tema. ¿Por qué no va a ser el tema? Si el arquetipo, si la historia mítica no sirve para la reflexión personal, ¿para qué va a servir? La verdad es esto lo contaron hace 4000 años. ¿De qué nos debe servir? Pues para el aquí y el ahora, para la reflexión aquí y ahora, porque pues los 4000 años ya pasaron. No sabemos si la ciencia nos permita algún día viajar al pasado y entender, pues no sabemos, pero el punto es entenderlo ahora. Gracias, Magdalena. ¿Alguien más quiere comentar? A ver, Ana Isaura, adelante y luego Geo. Gracias. Nada más compartir que me doy cuenta que en este esquema dice positivo y negativo, no dice bueno y malo, ¿verdad? Entonces, lo positivo y lo negativo es natural y por lo tanto, como dicen mis compañeras, es necesario el movimiento. Entonces, el movimiento es natural, es positivo, es negativo, y tanto que estoy ahora en la oscuridad, en la sombra o en la ambivalencia, en la luz, sigue siendo natural. Siempre y cuando yo, como comentaste, Yolanda, no me aferre a una cosa. Entonces, me siento natural, más libre, gracias. Sí, es una aclaración muy puntual. Positivo y negativo son dos polos de una batería que permiten la electricidad. Noche y día son dos aspectos importantísimos de nuestra vida, porque si no duermes, una de las torturas chinas es dejar a alguien sin dormir. Necesitas la noche, por Dios. Y cuando decimos la noche con este carácter negativo, pero si necesitamos la noche, si no viene la noche, ¿cómo vamos a dormir? ¿No? Entonces, muy puntual tu aclaración. Positivo, negativo, dos polos. Arriba y abajo también son dos polos. ¿Sí? También arriba y abajo, porque luego, Apolo, que es el dios del sol, contra Dionisio, que es el dios de las profundidades. Apolo es el que vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a racionalizar. Dionisio es el que vamos a vivir, vamos a alegrarnos. Y resulta que se necesitaban los dos en aquel santuario. Resulta que no era el santuario solo de Apolo, porque si era solo de Apolo, qué horror. Era el santuario en el que 6 meses estaba Apolo y 6 meses estaba Dioniso, ¿no? Entonces otra vez estamos en que, ¿y que le vamos a decir malo a uno y bueno a otro? Pues ¿a quién le vamos a decir bueno? Ese es un juicio personalísimo. Ese es el juicio personal, el juicio de nuestras conveniencias. Siempre cuando decimos mal y bien es el juicio de nuestras conveniencias, porque si una mujer de repente ya llega, los hijos ya están crecidos y quiere hacer algo, y los hijos le dicen, ay no, ya no me vas a tener lista mi comidita, pues sí, pero te la puedes hacer tú. Obviamente para ese hijo, la visión de ese hijo va a ser negativa, pero es su visión de él. No es que sea negativa, que se quiera ir a vivir y yo no digo o sea, a vivir una libertad natural y merecida, ¿no? Y estamos hablando de que a lo mejor el hijo ya tiene 30 años. Bueno, Geo, adelante. Pues justamente yo iba a decir que se me figura que los arquetipos son como el cambio.
y no tiene que ser siempre positivo o siempre negativo, pero depende de cómo la persona lo esté viviendo, puede ser positivo o negativo. Porque, bueno, muchas veces que cambiamos pasa algo negativo y después eso se vuelve positivo en nuestras vidas. Y justamente cuando hablaban de mamás e hijos y así, pues yo creo que es justo buscar un punto medio cuando tú estás viviendo un arquetipo junto con otra persona para poder conocer la forma en que la persona lo está viviendo. Y, por ejemplo, si tu mamá tú ya estás grande como mi mamá y ella ya empieza a hacer su vida y bueno, a separarse bastante y lo que sea, pues tienes que entender que tiene que vivir una vida, o sea, tú no eres su vida, tienes su vida propia, ¿no? Entonces, es tratar de verlo justo lo que tú decías, desde un punto medio para poder conocer ambos lados del arquetipo y no solamente verlo de manera positiva o negativa, sino como un ciclo de algo que se está viviendo. Ujú. Ujú. Sí, muy bonito. Y volvamos, si quieren desprenderse de la idea de madre, aunque esté presente, por supuesto, porque estamos viendo a la gran madre, pero les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos alguien que lleva mucho tiempo enfermo, mucho tiempo enfermo. O sea, y nos consume a nosotros, se consume a la persona. Arquetipo, vamos a buscar una arquitectura. Esa persona, ¿en dónde va a embonar? En un panteón como arquitectura. Esa persona embona en un panteón como arquitectura positiva. ¿De acuerdo? De manera que el panteón, arquitectura, vamos a verlo como arquitectura, el panteón no es que sea en sí negativo, porque es el lugar al que ya puede llegar a descansar alguien. Pero si esa persona es un niño, tiene mucho por vivir, es alguien que tiene, o un joven con un montón de planes, el panteón se vuelve oscuro, porque tenemos la sensación, le falta mucho por vivir, esa arquitectura todavía no le toca, porque hay mucho por vivir. ¿Me explico? Para desprenderlo también de lo de madre y entenderlo como arquitecturas en las que vivimos situaciones. Vamos a suponer que te casaste con un hombre que adoras, pero no tiene dinero. Te vas a ir a la arquitectura del centro comercial. ¿Vas a ir a esa arquitectura, la del centro comercial? Te va a hacer sentir mal acerca de algo que tienes, que está bien. Pero si en cambio te vas a un parque a besarte con él, ahí en esa arquitectura vas a estar, esa arquitectura te queda, ese arquetipo está embonando con tus necesidades. El centro comercial no embona con tus necesidades porque vas a estar exigiéndole. Pero el parque embona con tus necesidades porque vas a estar recibiendo lo que tiene. ¿Sí? Entonces, verlo así como arquitectura psíquica es muy interesante. Ana Jazmín, adelante. Adelante, Ana Jazmín. Gracias. Yo quisiera decir dos cosas. Ay, perdón. Estaba ordenando una ropa. Dos aspectos. El primero es que cuando mencionaron los cementerios, una idea muy fuerte me vino a la mente. Hace poco navegando, bueno, a inicios del 2020, no fue hace tan poco tiempo, me vino la oportunidad de descubrir diferentes formas de cementerios a lo largo del mundo. Hay un cementerio en Rumania que me encantó, que a manera de crónica visual y con una narración corta, aparte sarcástica, cuenta la vida y la muerte de cada persona y está bastante colorido. Tenemos después los cementerios en Francia, que son monumentales o con estructuras casi laberínticas, otros panorámicos, los cementerios de veteranos o de soldados de guerra en países como Estados Unidos, donde se siente un respeto. Entonces me pongo a pensar en cómo la muerte es vista de manera bastante diferente a lo largo del mundo. Y simplemente nunca lo había relacionado de manera tan evidente con la arquitectura. Tengo una prima bastante cercana que estudia arquitectura y me pone feliz porque es un tema con el que
nos vamos a poder entender bien cuando la vuelva a ver. En otro sentido, recuerdo que cuando comencé a investigar sobre el tarot, hice una lectura de Jung, pero muy superficial. Y precisamente lo que encontré fue que no lo podía tomar como un análisis literario o comparar cada parte del tarot con un personaje, porque si acaso hay precisiones que se pueden hacer, pero cada arquetipo es como algo global por sí mismo. Y ya es todo. E incluso en lo que le hice hacía un estudio interdisciplinar, es decir, se involucraban disciplinas como alquimia, física, matemáticas, teología, y ya. Y se me hace que ya sé ¿a cuál libro te acercaste del tarot? A ver si es este. Bueno, yo tengo ya saben, ¿verdad? Una predilección también por ese tema. No sé si es este libro. Creo que es el libro, al menos yo, es el libro más impresionante que he leído acerca del tarot, porque de lo que habla es de religiones, hermetismo, símbolos. Bueno, es una maravilla. Inclusive, no hay autor porque es como si hubiera sido toda una escuela de sabios que a los que no les importó decir es mío, sino aquí están todos nuestros conocimientos. No sé si te acercaste a ese libro, pero si fue bueno, pues es que es una maravilla. No fue ese, pero... O el de Sally Jung. Sí, fue el de Sally Jung. El de Sally Jung. Sí, bueno, el de Sally Jung también es bueno. También es bastante bueno. Bien, vamos a retomar lo que dijiste acerca de los panteones. Lo que pasa es que mencionan tarot y es otro de mis amores, ya lo saben. Pero resisto la tentación de hablar de ello. También es un amor de Juliana, ¿verdad, Juliana? Que también tenemos, ¿de quién más por acá el tarot? También de Cari. Tenemos mucha información y yo creo que estamos todos así. También de Ana Isaura, guardamos silencio. Los esperamos a un curso del tarot para poder exponer todo. Porque si no nos vamos. También se me hace que Flora también ya aprendió también. Si volteo la cámara hacia allá van a ver que tengo como 50 tarots. Bueno, lo dejamos para otra, lo del tarot. Pero vamos a la arquitectura. Cuando habló, claro que sí, y luego les platico, Adi, de esto. Cuando hablé de la arquitectura, no es necesariamente porque la palabra arquetipo tenga que ver con arquitectura. Esta es una cuestión que a mí me sirvió para entender los arquetipos, porque más bien la palabra arquetipo tendría que ver con arjé, es decir, con sustancia original, ¿sí? Si nos vamos a filología, en realidad arquetipo va con arjé. Es una idea de filósofos presocráticos inclusive, para hablar de las sustancias originales, lo que gesta el mundo, y en este caso lo que gesta los mundos psíquicos. Entonces, una arquitectura, por supuesto, ya es la materialización de vivencias psíquicas. Por eso, un panteón es la materialización de la vivencia psíquica de donde dejamos a nuestros ancestros, ¿sí? O a dónde iremos a reposar la parte física, que no somos lo físico, pero en algún lugar habrá que dejarlo, ¿no? Los átomos en algún lugar tendrán que quedarse para reintegrarse al cosmos. Que la mecánica cuántica nos enseña, bueno, desde Einstein nos enseñan que nada desaparece, se transforma. No recuerdo quién dijo, pero estamos conformados de átomos que pudieron haber sido los átomos de alguien que vivió hace muchos millones de años o miles de años, y a lo mejor alguien que escribió las tablillas anda por aquí ahorita en un pedacito de mi oreja, en forma de átomo, ¿no? Alguno de sus átomos. Bueno, pues entonces, adelante, Geo, ahí lo ves, ahí ves la grabación, ¿sale? Así es que arjé quiere decir sustancia original. Esta sustancia original es la que luego se multiplica en muchas formas, en muchas voces. Y eso es lo que estamos viendo. Todos necesitamos arquitecturas para vivir cosas. Esa es una necesidad, arquitecturas. Una casa para protegerte del frío. ¿Sí? Un templo para orar a lo que tú consideras sagrado.
una casa y un templo, dentro de la casa una cocina para cocinar, entonces son vivencias, pero se nos olvida que lo importante es la vivencia, no los muros. Los muros están ahí para que vivamos algo y nos casamos con la idea del muro, pero el muro está ahí para vivir algo. El muro está ahí para que en la conformación de los muros veamos un templo y podamos entrar más fácilmente en nuestra psique a todo esto que quiere decir el templo. Yo les pongo esto sencillo del centro comercial. Es una arquitectura del centro comercial como a lo mejor tan frívola, pero que también nos da idea. ¿Por qué frívola? Porque a veces te sientes tan mal que necesitas irte a comprar algo y regresas sintiéndote mejor. ¿Sí? Pues ese centro comercial que podría ser negativo para una mujer que está ahorita apoyando a su marido en una debacle económica, puede ser algo bueno para una mujer que trae muchos problemas y necesita salir y comprarse unos zapatos nuevos. ¿Sí? O sea, cuando juzgamos como negativo, como malo, ya no como malo o bueno, entramos al fanatismo, que es tan peligroso también. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Sí. ¿Alguien quiere que vayamos de nueva cuenta a los esquemas? Porque en los esquemas se pueden aparecer otras cosas, ¿sí? Voy a ir a los esquemas, que luego aparte ya saben, me tardo horas con los esquemas. Bueno, por ejemplo, vámonos a este esquema. En este esquema, donde tenemos toda esta área de lo positivo y toda esta área de lo negativo, fíjense bien, vamos a ver que en esta área tenemos lo positivo, en el caso del arquetipo, la Gran Madre, lo positivo maternal y lo positivo transformador. De manera que aquí cabe la madre que enseña al hijo a valerse por sí mismo. ¿Sí? Aquí cabe. Pero acá tenemos el arquetipo transformador y aquí negativo, y acá el arquetipo de madre negativo. ¿Sí? Está aquí. Déjenme poner el cursor. Ay. Voy a poner el cursor. ¿Sí? Aquí tenemos negativo del carácter maternal, porque acá estaba el positivo y en el polo opuesto está el negativo. Y acá tenemos el negativo del polo del carácter transformador. De manera que si la madre no desea que el hijo, si la madre no desea que el hijo cambie, se generan problemas psicogénicos como el del autor de Peter Pan, que está dándose aquí, el autor de Peter Pan. No sé si saben. Escribió Peter Pan, que es el niño que no quería crecer, porque el autor tuvo, cuando era pequeño, murió su hermano y su madre le ponía la ropa de su hermano. Entonces el niño empezó a sentir que tenía que quedarse allí para hacerle bien a su madre. Completamente se vivió tan en oscuridad y daño que el niño padeció enanismo psicogénico. Pero, ojo, porque me van a decir, ¿y ahí cómo lo vemos luminoso? Escribió Peter Pan. Si eso no es luminoso, si no es luminoso una obra maestra como Peter Pan, que te ayuda a entender eso, que él vivió y que logra a través del arte. A través del arte lo escribe y ayuda a que lo veamos, a que lo utilicemos, a que lo entendamos. Lo transformó, su oscuridad, su misma enfermedad, que luego su vida pues es trágica con respecto a ese problema, porque luego no puede ni siquiera relacionarse con lo femenino pareja. Él, en la historia del autor de Peter Pan, vemos que le cuesta trabajo relacionarse con lo femenino como pareja. De hecho, prefiere relacionarse con los hijos, ¿sí? Con los hijos de la mujer. La mujer queda viuda, se casa con ella y se lleva mejor con los niños que con ella. Pero escribe Peter Pan. Sí. Cuando damos sentido a nuestros descensos al inframundo, a nuestros males, a nuestras obsesiones, a lo que otros nos dañaron. Pero si nos quedamos en soy víctima, me dañaron.
me hicieron daño. No, a ver, pues haz algo con eso, ¿no? Escribe un poema, pinta un cuadro, haz una escultura. Trata de explicártelo. Muévete, muévete, muévete. Entonces tiene que ver mucho con el contexto, pero tiene mucho que ver cuando hablaba precisamente sobre la arquitectura, me llamó mucho la atención el hecho de la arquitectura anímica, ¿no? Es el constructo interior que tienes y con eso está respondiendo. Y creo que mucho, me llama mucho la atención el hecho de que tú, si bien es cierto que tú tienes tu arquitectura, a veces nos conformamos con la arquitectura que trajimos de casa, con la arquitectura que teníamos en casa y nos negamos a hacer transformaciones. ¿Qué caso tiene tener tantos recovecos ahí que no usamos cuando podemos tener una sala enorme, tirar unas paredes, ¿sí? Abrir ventanales, pero no como mi papá y mi mamá lo hicieron así? Esa es la arquitectura que yo diseñé en casa, entonces es inamovible. Y es, no nada más es la madre que encapsula, son los hijos que se siguen encapsulando dentro de un conglomerado arquitectónico único e inamovible. Y entonces nos quejamos y no sé, pero pues sí, pero tira puertas, abre ventanas y convierte esa arquitectura en algo más viable, ¿no? Algo minimalista. Si no te gusta tener el tiradero, un montón de cosas, pues la arquitectura debe cambiar, aunque te duela. ¿Qué caso tiene tener tantos baúles ahí que no van ya con tu estructura arquitectónica? ¿Verdad? Y es una liberación del alma, no es otra cosa más que es una arquitectura anímica, es una liberación del alma, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Marichuy. Y si lo relacionamos esto, ¿por qué se los estoy presentando en mitología? Bueno, para mí es básico. O sea, para mí no es posible entender la mitología si no se comprenden los arquetipos. No podríamos entender cómo Tiamat se convirtió en un monstruo si no entendemos estos procesos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo siempre que nos asomamos a estas historias de emitir el juicio. Y corremos el riesgo porque yo soy la primera que lo corro, ¿no? Yo con Tiamat estoy, pero casada con Tiamat. Yo en Marduk me cuesta mucho trabajo ver ningún tipo de positividad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ver de qué manera ese héroe solar, que para mí es un gañanete, o sea, de qué manera ese héroe solar es el movilizador de fuerzas o el transformador, porque termina transformando una madre original que estaba en ese caos silencioso en abrazo de Apsu, pero finalmente la termina convirtiendo en la tierra, con sus ríos hermosos, con sus montañas, y yo sigo terca, pero ha sido desacralizada. Sí, pero desacralizarla también permite cosas, por un lado malas, que es la contaminación, pero la contaminación ¿a dónde lleva? Pues luego a la reflexión. Otra vez es este tocar fondo. Si hemos llegado a un grado de contaminación que ya no nos queda otra sino reflexionar. Ya no nos queda otra sino empezar a desear. Yo ahorita digo, a ver ya, podré vivir podré hacerme un cuartito simple, poner celdas solares arriba, de verdad lo estoy pensando, ¿cómo se llama? Fosa séptica. O sea, de verdad puedo, y me empiezo a cuestionar. ¿Puedo? Y se me empieza a antojar. Entonces, esta contaminación nos está llevando, o sea, todo esto que fue negativo, que lo vemos como negativo, nos está moviendo. El COVID, ¿cómo movió? El COVID movió muchísimo, nos sacó de una zona de confort y nos movió. Fue mediante algo oscuro, fue mediante algo inconfortable, fue mediante algo que juzgamos negativo porque nos afectó, ¿verdad? Entonces, los mitos cuentan las cosas. A todo esto que nos pasa les colocan personajes. Por ejemplo, vean, miren. Vamos otra vez Adi, tienes la mano levantada. Ahorita te doy la palabra, Adi. Por ejemplo, si se fijan, en estos primeros círculos no hay personajes.
Pero en este círculo, aquí hay misterios de vegetación, misterios de inspiración, misterios de muerte y misterios de embriaguez. Se han generado religiones a lo largo de la historia humana que tienden a llevarte hacia lo divino a través de la vegetación, como son los misterios de Eleusis, a través de la embriaguez, como son los misterios dionisíacos, a través de la muerte, como son los misterios, por ejemplo, de cristianos, la muerte, a través de los misterios de la inspiración, como son todas las místicas. Entonces, ¿pero por qué va a ser mejor este que este? ¿O por qué va a ser mejor este? No hay ninguno que sea mejor, son simplemente caminos. Pero bien, entonces vamos creciendo en el círculo y aquí ya hay personajes. Aquí ya todo esto, por eso lo estamos viendo en mitología, porque aquí ya tenemos a Deméter, y yo les dije misterios de Eleusis, ya tenemos a Deméter. Aquí ya tenemos a María, ¿sí? Aquí ya tenemos aquí María como madre y aquí María como virgen. Aquí tenemos a la Sofía de los gnósticos, acá tenemos a las musas, acá tenemos a Cali, acá tenemos a Hécate, la Gorgona, fíjense cómo van cambiando, acá tenemos a Astarte, acá tenemos a Circe, acá tenemos a Lilith, acá tenemos a Isis. ¿Por qué Isis no está acá? ¿Por qué Isis está hacia acá? Bueno, cada uno de estos está ubicado porque según las ondas, si ya dejó un poco Isis el carácter 100% positivo y positivo, y Isis tiene en su carácter de diosa cuestiones que de repente nos pueden acercar más hacia acá que hacia acá y por eso la giran. Entonces, la mitología es esto. Y si no comprendemos la mitología desde aquí y nada más creemos que son personajes y nada más nos ponemos a analizar pues la escritura cuneiforme y la filología y las figuras literarias y nos perdemos de esto, cuando esto es la esencia de los personajes. ¿Sí? Adi, ¿qué pacho? Es que fíjate que estaba pensando ahorita que dices que te casas con digo que no te gusta nada el héroe, ¿no? De Marduk. Marduk. Me acordé mucho de mi hijo cuando me dijo, mamá, yo ya soy adulto, te quiero mucho, pero voy a vivir mi vida, ya no te voy a pedir permiso para nada. Yo me quedé así, ¿no? Se me cayó, bueno, todo, las pestañas, los chones, todo. Pero también al siguiente día empecé a dormir como nunca. Y ahora también agradezco haber matado a esa madre, ¿no? De alguna manera simbólica, que ahora soy quien soy. He estado haciendo lo que quiero, he empezado a hacer cosas que jamás me imaginé que iba a hacer porque estaba clavada en ser mamá. O sea, la verdad es que me hizo un favor mi hijo y pues sí es un héroe para mí. Entonces quizás viéndolo aquí, mi Marduk. Así es. Muy bien, gracias. Gracias, porque lo mejor que puede suceder es cuando entendemos que estamos muy casados en lo positivo o en lo negativo con un arquetipo y saber por qué, ¿no? Porque a veces no sabemos. Porque yo de repente dime de Aquiles, el de la Ilíada, y te voy a volver a echar pestes de Aquiles. Otra vez te voy a decir cómo va a ser el héroe de la Ilíada, mendigo berrinchudo. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar por qué Aquiles me saca ese furor. Los arquetipos lo que tienen es que te sacan furores y cuando te sacan furores, allí, asómate, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Puedes seguir sacándote furor, pero entiéndelo, ¿no? Yo no creo que en ninguna clase que vaya a estar apoyando a Aquiles contra Héctor, nunca, pero bueno, a lo mejor puede ser. Pero tal vez tratar de entender por qué lo hago. ¿Qué hay en mi vida? ¿Sí? ¿Qué Aquiles me hirió? Que todavía está ahí la herida y yo no puedo permitirle al Aquiles de la Ilíada ser un héroe, ¿no? O sea, que Aquiles dentro de mí yo no permito que sea un héroe.
Y eso pues es súper difícil. Con algunos podemos, con otros no. Adi, ¿quieres otra vez comentar algo? Es que te ve, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Ana Isaura, adelante. Más bien una petición. ¿Podrías enseñarme de nuevo la diapositiva que está después del esquema que hiciste en cruz, que habla del arquetipo, por favor? Ajá, a ver. Uh-huh. Si se fijan ahí, y es que se va para todos lados, es que realmente es como un atomito. De verdad, este esquema, qué bueno que nos hiciste atenderlo, Ana Isaura, porque la estructura del átomo nos dicen que es así, toda giradora. O sea, dentro de nuestro mismo cuerpo está la estructura de giros. Y el estancarte, pues es la muerte, ¿no? Estancarte. ¿Sí? La próxima sesión vamos a conocer, sí, un Merkaba, muy bien, Cari. La próxima sesión es otra de mis súper favoritas. A lo mejor alguien ya conoce a Gilgamesh. ¿Quién conoce a Gilgamesh? Creo que Flora. Flora me había también, Carla, porque te tocó conmigo, ¿verdad, Carla? No vas a volver a escuchar a Gilgamesh. Sofi también. Bueno, pues si ya lo conocen, no lo conocen a través de mi visión de Gilgamesh, así como yo. Claro. Entonces, vamos a conocer a Gilgamesh. La próxima clase vamos a ir a través de Gilgamesh con todo esto que vimos acerca del arquetipo, que llévenselo para la semana, llévenselo para siempre, llévenselo para estar en él, para estar en esta revisión de dónde andamos buscando oscuridad o sintiéndonos orgullosamente luz y diciendo que otros son oscuridad, o aniquilándonos como oscuridad cuando a lo mejor es parte de una luz ese descenso al inframundo. Entonces, bueno, pues vamos a ver a Gilgamesh la próxima sesión. Es de mis favoritos porque se me hace que es el ser humano. Gilgamesh no es que sea el hombre, ¿sale? Y Gilgamesh es el ser humano. Nos vamos a poder identificar en este héroe mítico en todo su camino existencial. Es una sesión deliciosa, espero que la disfruten. Si no hay más comentarios,